Hola queridos amigos, qué bueno que están conectados con CBC La Voz. Esto es un especial importantísimo de CBC La Voz, como los especiales de CBC La Voz que hemos venido presentándoles en nuestra multiplataforma digital. Esto se llama Resiliencia bajo la luz y pues estamos con un invitado que de verdad, tiene una historia interesante que esperamos los inspiren. Ustedes se sienten allí a reflexionar, a pensar y a lo importante y lo que les aconsejo es que tomen nota. Prepárense para allí estar conociendo un poco la historia de este gran hombre, de este gran ser humano, que tiene una labor muy difícil, creería yo que dentro de los medios de comunicación y dentro del arte y del entretenimiento, una de las cosas más difíciles es hacer reír a alguien. Se tiene que tener valentía para hacerlo y pues por supuesto mucho trabajo conlleva hacer esto y más cuando se pasa por situaciones complejas. Él es comediante, actor, escritor, productor ejecutivo, buena persona. Limpia ¿Qué más podemos vidrios, decir, Hassan? Bienvenido. vendedor de Bonais, lo que haya que hacer. Bien. Profesor de inglés también. Sí. Me han dicho que tu inglés es Uy, muy sí. bueno. Yes. No, es que yo me gradué de la Distrital, Ok. la universidad, Sí. de licenciatura en lenguas modernas. Ok. Entonces, ejercí 2 años, pero me pagaban mejor contando chistes, entonces me quedé tratando de hacer humor pedagógico, que no es fácil, pero bueno, ahí vamos ya, 21 años haciendo humor. 21 años haciendo Sí. humor. Wow, interesante. Vamos a darle un poquito de contexto. Nos están viendo en diferentes lugares de habla hispana de Iberoamérica. Gracias a Dios con CBC La Voz por más de 25 años llevando contenido de valor. Buenísimo. Y entonces Gracias. a nosotros nos alegra muchísimo tenerte aquí y que nos cuentes un poquito de tu historia, de dónde eres, dónde naciste, dónde la conociste y dónde te conocieron. Bueno, nada, primero que todo, buenos días o tardes, noches, no sé a qué hora estén allá en el lugar del mundo donde estén. Gracias por la invitación, por abrir el espacio. Normalmente no acudo a entrevistas sin personificación, sin Claro. caracterización, porque la gente escucha a Hassan y quiere ver a Rogelio, a Próculo, los personajes. Sí, Pero pues me parece muy interesante también tener la oportunidad de contar ese otro lado, ¿no? claro. Yo soy bogotano, tengo 47 años. Antes de ser humorista hice de todos los trabajos informales que te puedas imaginar. Empecé siendo mensajero, trabajé en la tonería y pintura en La Rusa. En Colombia Wow. La Rusa es construcción. Claro. Soy experto en embarrarla en construcciones. Y luego encontré la comedia como un salvavidas, Ok. porque sí llegó en un momento donde la situación era muy difícil. Y nada, me casé con esto como cuando un pitbull agarra a su presa y no la suelta, porque creo que de eso estoy hecho, Sí. de agarrar las oportunidades. Y nada, acá llevo 21 años agradeciéndole a Dios y al público que se ríe con mis bobadas, porque sin eso no sería ¿Y nada. cómo identificaste en un momento de tu vida, bueno, viviendo todo lo que has vivido, lo que trabajaste, que podías hacer reír a alguien? ¿Eso es nato? ¿Lo aprendiste? ¿Alguien te dijo, mira, tú eres bueno haciendo esto? No, nadie me decía eso. No, lo que pasa es que yo recuerdo la primera vez que hice reír a un auditorio fue en el Sí. colegio, cuando yo estaba como en octavo, Ok. en tercero de bachillerato. En mi época era así, de sexto a 11. En octavo hicimos una obra con una profesora y ella empezó como a hacer teatro experimental. Sí. Y fue la primera oportunidad en la que yo sentí que había hecho reír a todos los del colegio. Y yo, la sensación se quedó ahí guardada, pero nunca la experimenté porque yo era una persona muy introvertida. Claro. Crecí con ausencia de papá, entonces mi mamá tenía que salir a trabajar. Fue mamita soltera y Claro. pues nada, yo crecí rodeado de tíos grandes, entonces siempre era como, no se mueva, quédese quieto, no coja, no haga. Entonces tenía muchos problemas de socialización. De Ok. hecho, todavía los tengo. Y la comedia me ha dado la oportunidad de llegar a cosas y a espacios que nunca creí que pudiera llegar. Pero la primera vez que recuerdo esa sensación fue en octavo de bachillerato. Luego en la universidad Sí. encontré un grupo de teatro que se llamaba el Grupo de Teatro Nuevo Pregón. Sí. Y ahí creo que fue maravilloso entender que a través de la comedia podía decir cosas que en otra estructura dramática podría sonar subversivo. Claro. Entonces el humor es una herramienta social que permite decir verdades. El problema es que la gente no sabe que son verdades, entonces uno mete crítica, mete sátira y como que, sí, ok, es chistoso, pero no analizan el trasfondo en su gran mayoría de cosas que yo hago o que he tratado de hacer. Me casé con la comedia y ahí quedé, pero yo creo que esa primera oportunidad fue esa en octavo Sí. o una primera vez que me presenté en la Universidad Distrital haciendo un montaje cómico. Ok, aquí vamos a ir en esta conversación rescatando un poquito de lo que me vas contando y
¿Cómo lograste? No sé si lo has superado o no, no sé, cuéntanos un poquito de esto de vivir sin una figura paterna, porque seguramente hay alguien que nos está viendo Papá, y que tal vez no lo ha superado o está pasando ¿dónde estás? esa situación o ¿qué tanto te afectó en tu vida esto? Mira, creo que ese es uno de los trasfondos de esta reunión, porque Sí. no tuve una figura paterna, pero encontré en el amor de Dios eso que me hacía falta Ok. a través de los años. Yo tengo 2 hijas Sí. y cuando no entiendo qué es lo que están haciendo, empiezo a pensar cómo me trataría Dios en ese momento y Él me ayuda como a manejar eso. Pero tuve una mamá muy fuerte, o sea, Blanca Lucía fue la mujer que me marcó, que, no, aparte de los golpes, porque en mi época las babas se daban con mano dura. Somos Porque contemporáneos, yo entiendo eso. además Ahora nos para- mostramos las cicatrices. Para controlarme a mí, imagínate los chancletazos que me metía mi mamá La chancleta con efecto, ¿no? con cable de la plancha, con todo. Mi mamá era ninjitsu. Entonces, obvio, no estoy hablando de una mamá violenta, sino una mamá Sí. con principios, Sí. valores. Y mi primera imagen de un Dios fue a través de mi mamá. Ella fue la que me empezó a contar cosas. Tengo testimonios de vida desde que nací hasta el día de hoy, de cosas que a la vista de cualquier persona diría, ah, normal, pero para mí han sido milagros. Sí. Mi mamá me contó muchas veces, por ejemplo, que yo no podía caminar, sino como, o sea, yo al año y medio, 2 años no caminaba. Tenía problemas que con el tiempo se volvieron el problema que tuve hace poco. Todo lo que tiene que ver con mieloma múltiple Sí. son problemas óseos que tuve desde muy pequeño. Ok. No podía caminar y mi mamá un día fue a una iglesia, tomó incienso, aceite, me ungió las piernas y se fue a trabajar y cuando regresó yo ya estaba caminando. Para mí eso fue un milagro. Tremendo. Y mi mamá siempre me lo contó de esa manera, entonces yo siempre he estado como muy vinculado al tema de la fe, pero creo que el no tener una persona, un papá terrenal que me dijera, ojo con los vicios, ojo con los amigos, ojo con muchas cosas, Sí. dejó muchos vacíos que vine encontrando a lo largo de la vida, pero creo que el trabajo de mi mamá fue fundamental en la forma de ser, de no rendirme tan fácil. Claro. Y cuando llegas al humor, tú llegas a través de un programa de televisión famosísimo en Colombia y dices que es un salvavidas. ¿Cómo empieza a transcurrir eso y cómo además empiezas a asimilar el reconocimiento y la fama? Porque Creo que ese reconocimiento o fama, entre comillas, porque la verdad para mí eso es una cosa que no existe. O sea, es un Ok. trabajo público Ajá. y me permite vivir bien, darle a mis hijas una vida digna, pero creer que por ser de los medios uno como que es infalible o vulnerable o que nada lo puede vulnerar, no. Yo creo que ese es un problema que tiene mucha gente de la que trabaja en el medio. Sí. Pero el haber estado en el otro lado de la realidad de aguantar hambre, una familia de familia humilde, dormíamos como de verdad 7 tíos en una cama porque no habían más camas. Tengo una historia, yo me salgo, tienes que conducirme porque yo No, empiezo a no, hablar y dale, hablar y dale. hablar y a mí me pagan es por hablar, Sí, carreta. sí, sí. Yo oré esta mañana antes de la entrevista. Menos mal. Y desde el exorcismo que viene después. No, imagínate que vivíamos en una casa con latas de zinc. Ajá. Latas. Sí. No era que estuviera sin latas, sin tejas, sino que eran de lata. De zinc. metal, lata, Entonces la lluvia caía. Y mira, yo amo la lluvia en la noche Claro. por la sensación de paz. Ok. Pero ¿sabes por qué? Porque decían que los ladrones del barrio no se subían a los techos porque podían resbalarse y caer. Entonces yo dormía cuando yo decía, por fin no van a entrar los ladrones. Ese camino de la humildad y de la carencia de cosas Sí. materiales me generó un deseo de salir adelante. Entonces me aferro a la comedia en la Universidad Distrital porque yo tenía que irme a pie desde la casa hasta la universidad. Yo he contado esta historia y es que yo en el semestre donde estábamos, todo el mundo necesitaba fotocopias. Entonces, tengo que ir a sacar fotocopias. Yo las saco, porque las fotocopias valían como 150, la gente me daba 200, pero esos 50 me quedan a mí. Y yo con eso me conseguía lo de la comida o lo del transporte. Claro. Entonces siempre estuve en el rebusque y cuando llega la comedia y me da la oportunidad, justo pasó que yo me gané el primer programa en Sábados Felices y me pagaron como 500,000 pesos por el segundo puesto. Yo me gané un segundo puesto. Pero 500,000 pesos en esa época era 2 veces más de lo que yo me ganaba mensualmente en un colegio. Claro. Entonces, al ver la plata, yo dije, por aquí es. Claro. Y me dediqué al humor. Siempre tuve la conciencia de tratar de hacer algo más como con un componente social. No fue fácil, pero poco a poco lo fui encontrando. Pero si me preguntas la razón por la cual me agarré y me aferré a la comedia es porque es un arte muy bien remunerado. Buenísimo. Y ahora hablábamos de lo difícil que es hacer humor, es hacer reír a alguien. Además del ser humano que está detrás del comediante,
que tiene una vida común y corriente, que tiene una familia, que está tratando de tener un hogar, que, bueno, pasa por muchas situaciones. ¿Qué tan difícil es llegar y pararse en un stage, pasando por muchos problemas, tratar de hacer reír a alguien? Porque como tú muy bien lo decías y lo hablamos ahora, tú vas o tú vienes a un evento mío es porque tú quieres que yo te haga reír. Sí, no hay otra No hay opción. otra opción. Es que la comedia tiene dos opciones, o hace reír o no hace reír. Y si Correcto. no hace reír es mala, es Claro. un mal comediante. Ajá. Siempre fue muy competitivo y cuando encontré las estructuras necesarias para pararme en un escenario, digamos que las desarrollé aún más en mí. Y yo creo que hacer reír a la gente no es difícil. Lo difícil es encontrar a través de qué los hago reír. Ok. Entonces la comedia tiene muchas estructuras, la parodia, la imitación, el chiste, el stand-up, la comedia musical, hay muchísimas y la gente escoge. Entonces cuando encontré la forma de hacer monólogos cómicos y de mezclarles un componente social, Sí. estalló en mi carrera un reconocimiento que no esperaba. Pero creo que lo más difícil de subirse a un escenario es olvidarse de la vida real y complacer al público. Ok. Porque donde no lo hagas estarías mal. No sé, Claro. un cantante que se para y canta mal, pues haga otra cosa. Claro. Bueno, hoy en día con el autotune no es tan difícil, pero, Sí. pero la comedia sí necesita que sea visceral y que sea muy verosímil. Ajá. Si la gente no se come el cuento de lo que está viendo, pues no se va a reír igual. Y otro componente que me ayuda con la comedia es que la gente agradece al comediante que lo saque de esa realidad y entonces lo ven a uno como un amigo, como Claro. el amigo chistoso del colegio que uno siempre recuerda. Yo creo que la comedia es muy bendecida. Qué bueno. Es una de las artes escénicas más bendecidas, porque los actores, tú preguntas, toda la vida tienen que estar haciendo casting hasta viejitos, a ver a qué novela los llaman. Sí. El comediante, gracias a Dios, no. Si es bueno y la gente lo quiere ver, ahí va a haber público siempre. ¿Y en qué momento dentro de tu carrera y dentro de todo lo que está pasando como comediante, y además de lo que ejerces, te conectas con Dios, te encuentras con Dios? Mi conexión con Dios viene desde muy pequeño. He pasado por diferentes, incluso formas de fe, cristiano, católico. Fui hasta deísta en alguna época de la universidad porque es una época de rebeldía donde no crees en nadie. O también pasé por la época de culpar a Dios de todo. Yo creo que la vida uno se caracteriza porque cuando chiquito culpa a los papás, cuando está en la adolescencia culpa al gobierno y cuando está viejito ya no puede culpa a Dios. Entonces como que uno siempre busca un culpable y he tenido agarrones con Dios y siempre me ha respondido de una manera maravillosa. Pero mi fe vino a arraigarse aún más en mí cuando tuve a mis dos hijas. O sea, especialmente cuando tuve a mi primera hija, entendí que si no metía a Dios o si no estaba Él en mi tierra, en mi sitio, no iba a poder con esto. Entonces mi fe en Dios es absolutamente ciega y creo en la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Porque Mariana, por ejemplo, las dos niñas que tengo son dos ejemplos claros de fe. La primera, Mariana, fue una primicia. Okay. Es decir, un día no teníamos, con la mami de ellas, no teníamos para nada, sino para la buseta. Cogimos el transporte, llegamos a una iglesia y ese domingo estaban haciendo domingo de primicias. Okay. Entonces, si alguien tenía una panadería, pues llevaba un pancito y lo ofrecía en el altar, otro llevaba zapatos y era zapatos. Yo no tenía nada, era desempleado. Pues yo cogí la niña y pasé al frente. Y le digo al ujier que está ahí, le digo, ¡tome, no tengo más! Y el man hizo así como... Y mira al pastor, es una niña, ¡cójala! Y toma a la niña, la levanta y le da la palabra. Yo soy pésimo para recordar citas bíblicas. Sé que es Jeremías 1:5. Antes de que nacieras, te conocí en el vientre y te di por profeta a las naciones. Wow. Eso fue hace 20 años y mi hija ahorita se va a graduar de cine. Su primer corto va a ser exhibido. Y yo no sé si a través del cine ella vaya a profetizar, pero lo que ha hecho esa mujer no tiene enfoque cristiano, porque no lo tiene, pero da testimonio. Y ella logra inspirar gente. Entonces, ahí está la primera. Y la segunda es todavía más milagrosa. Cuando tenía 2 meses de gestación en la panza de la mami, fuimos a su ecografía y el doctor dijo, ¿ustedes cuánto quieren a este bebé? No, pues no, de pronto no mucho. No sé qué estaba esperando el señor que le contestáramos. Y yo le dije, pues es mi segunda hija. O sea, vamos con toda. Y me dijo, no tengan mucha expectativa, porque ella está creciendo, del saco embrionario está a punto de desprenderse. O sea, lo que es la membrana que la sostiene, en cualquier momento se puede salir o la mamá tiene un mal genio. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago para no causarle mal genio a esta mujer? Y me dijo, es muy probable que la niña no nazca. Ahí tiene 13 años y nadie se la aguanta.
Entonces creo que las dos son testimonios de que Dios estaba presente y que tenía una labor más importante para mí que el ser comediante es ser papá. Ese es el rol más importante que tengo por cumplir ahora. Tú dijiste testimonio y los testimonios pues transforman vidas, pero además de eso, tú lo estás compartiendo y lo has compartido todo lo que has venido pasando en estos últimos años. ¿Qué es lo más importante en lo que Dios te ha ayudado con todos estos procesos? Yo lo digo en los shows. Mira que el show mío se llama Oh My Dog, Ajá, porque es como un inglés malo de Rogelio cuando uno dice Oh My God. sí, El primer monólogo se llamaba Whatever Father, Ok. para las que sea papá. sí. Es un papá para las que sea. Siempre han tenido una connotación Wow. de fe porque él es el papá. Claro. Y Oh My Dog es, venga, ¿qué pasa? Claro. Mi perro. Mi perro en parcería de gente, Sí. pues no lo van a tomar mal porque mucha gente cree que es una ofensa. No, No, para nada. somos parceros, es mi parcero, es mi compañero de vida, es el que me ha guiado. Y ahí lo cuento. La mejor forma de enfrentar todos los problemas por los que he pasado ha sido con comedia. Ok. Burlándome del cáncer, de la muerte de mi mamá, del divorcio, de la pérdida de empleo, de la depresión, de los ataques de pánico. Yo me burlo de todo eso y me hago una terapia. Yo salía de las quimioterapias a hacer shows de humor y se me iba el mareo, las náuseas, el acotamiento. Entonces creo que Dios me dio la oportunidad de que a través de la comedia yo pueda testificar que sí hay un Dios que ha tenido misericordia. Porque sabes una cosa, yo siempre he creído que yo no soy chistoso. Ok. ¿Sabes qué tengo? Gracia de Dios. Wow. No sé por qué, pero es mi cuento, me lo creo. Y hasta ahora llevo 21 años en ese rocho. Wow, porque ustedes lo ven y seguramente lo van a ver en un show y dicen, no, él es súper extrovertido. Y no, ahora que lo estuve viendo, él es una persona tranquila, de hecho es introvertida. Analítico, señor. Analítico. Analicé todo cuando llegué. Uno pensará que es tímido, pero aquí estamos conociendo un poco más a fondo a Hassam. ¿Qué tanto ha afectado el hecho de que la gente o muchos conozcan que tú tienes una fe clara con Dios, pero que también haces humor y entonces recibes de repente críticas de este lado o críticas de este otro lado y hay que ser muy resiliente en esas áreas? Mira que yo creo que fui uno de los primeros comediantes en Colombia que logró meter versículos bíblicos en una rutina de humor. Tremendo. En el programa que la gente ve. Y cuando hay una rutina que se llama el Evangelio según San Mateo, Soacha, Compartir, Britalia y todos esos barrios. Y la gente cree que es una burla, pero lo que yo veía era una oportunidad maravillosa de decirle a la gente, es mi forma de creer en Dios. Claro. Hoy en día la gente creo que está cansada de escuchar las citas bíblicas y ver que la gente que la cita Sí. no la aplica. Claro. Entonces yo creo que con el testimonio de vida, con lo que uno es la mejor forma no de predicar, pero sí de dar testimonio. Entonces a la gente hoy le cuesta más, digamos, aceptar que alguien hable de Dios a que alguien hable de drogas, de sexo, de libertades que en otra época eran más complicadas y lo atacan más a uno por dar testimonio. O sea, se burlan más por hablar de Jesús o por hablar de Dios que si uno habla de política o de lo que sea, no sé. Entonces, a mí eso no me importa, ¿sabes? Yo creo que la persecución o ese tipo de cosas, no solo de lo religioso o de la fe, sino que si yo hiciera humor pensando en no afectar a nadie, no haría humor. Claro. Porque la gente está muy sensible, pero yo prefiero que escuchen la palabra de Dios en un chiste y no que lo cojan o de pronto renieguen de eso. Al final de la vida, la gente siempre va a decir, ay, sí, verdad, yo debí creer un poco más, aprovechar, sonreír más. Entonces, hasta el día de hoy no me he arrepentido en ningún momento de hacer lo que hago y de inmiscuir a Dios de manera activa en lo que yo, en mi trabajo. Es interesante escucharte porque, mira, puedes inspirar seguramente a muchos que nos están viendo en este momento que de repente les gusta hacer humor y pero soy cristiano. Y te lo pregunto porque no sé si es la manera fácil, soy un ignorante total del tema. Muchos humoristas usan o comediantes usan el recurso de la vulgaridad, de la grosería. No sé si es la forma fácil de hacer humor, de hacer reír, o tú no utilizas esos yo digo términos, o lo groserías, utilizas. yo ¿no? soy Dices, ñero, pero yo digo las cosas, claro. Si uno ¿O tiene cómo que lo echar manejas? un Exacto. madrazo donde tenga que echarlo, echa. Ah, ok. Con responsabilidad social. Ok.
Hay momentos donde me subo al escenario y estoy estresado de otras cosas y se me sale más esa versión, pero he hecho el mismo show en iglesias cristianas para gente que de pronto uno echa un madrazo y como, ¡oh, por Dios! Pero creo que hay actitudes de la vida que generan un poco más de impacto negativo frente a eso. Entonces, yo lo que considero es que cada comediante escoge con qué hace reír. Cuáles son sus herramientas, cuáles son sus vivencias. Yo digo groserías en el show, no las estoy justificando, no debería, pero este es un país, por lo menos donde yo me presento, que es acá principalmente, es un país que está acostumbrado a decir cosas, pero cuando lo ve en la parte pública, entonces se escandaliza. Somos muy de doble moral. Entonces yo creo que a los niños hay que hablarles claramente, no la vulgaridad en exceso, pero decirle, oiga, no la cague, es importante en algún momento, no lo justifico. Pero como le digo, pues es nuestro lenguaje coloquial y mi personaje, Rogelio, pues es súper ñero, popular del barrio, le quedaría muy mal hablar estilizadamente. Tengo otro personaje que se llama Doctora Gloria, que es inspirada en mi última jefa. Jamás le escucharán una vulgaridad a esa doctora. Entonces, en mi vida cotidiana yo hablo lo más fresco posible. Pero yo creo que la responsabilidad social de los que nos subimos a un escenario es lo que nos permite hasta dónde voy a llevar el humor. Hay cosas en humor que son más graves que un madrazo. Entonces la vulgaridad puede ser un recurso. Cuando se vuelve muy reiterativo, se vuelve recalcitrante. Entonces, como que, yo trato de que no, porque el humor o el público que yo manejo es casi que familiar. A mí me van a ver papá, mamá, hijas, hijos, abuelos, y eso para mí también es grandioso, porque una familia que sonríe unida, pues es mucho más bonito. ¿Y cómo está tu relación con la iglesia? ¿Con cuál? Con la del 20 de julio voy todos los domingos a pedir chocolate. Yo dejé de congregarme hace 2 años y medio porque tuve otro de mis fracasos, y el más grande emocionalmente hablando es mi divorcio. Yo perdí un hogar de 18 años y cuando digo lo perdí es porque no estaba enfocado en muchas cosas. La relación de pareja es eso, es dual. Tú pones, yo pongo. Eso no es solamente uno, los dos, son los dos. Pero lidiar con alguien como yo, con un peso público, con alguien que está el Día de la Madre tengo que estar haciendo un show, el Día de la Madre y la Amistad tengo que estar trabajando, entonces para nosotros era lunes, martes, miércoles de centro comercial, lo que para el resto de las personas es domingo o sábado. Acostumbrarse a eso es muy difícil, y cuando viene el tema del divorcio me desvinculo totalmente de la iglesia, porque también me di cuenta, y esto es un poco difícil de decirlo, pero es cierto. Hay iglesias o hay sitios que se aprovechan de la fe y se vuelve un negocio. Entonces, si yo le digo, a mí me pasó yendo a una iglesia que alguien dijo como, y ahora entonces voy a orar por los que tengan 1 millón, ahora voy a orar menos por los que tengan 500,000. A mí me pareció que no era justo, porque los problemas no van de acuerdo a su capacidad económica. Dios no mira eso, y mucho menos un Jesús como... ¿Será que este man es estrato 4? En la rutina de San Mateo, yo digo, Dios no mira el estrato, Dios mira el corazón. ¿Qué tal Jesús diciendo, uy, mire, las sandalias de Pedro no son de marca? Ese tipo de humor me encanta. Y en el trasfondo de eso le estoy diciendo, lo importante es la fe. No, bueno, hay que tener un guía. Pero también me pasó algo muy, muy gracioso, y es que me di cuenta que la iglesia también puede estar donde yo estoy. Si yo quiero pensar en que Dios está, yo he sentado a Jesús en mi carro muchas veces y Él es el que me ha escuchado, y Él es el que yo voy manejando y tengo un problema y bueno, yo no sé usted cómo me va a sacar de esto, y me ha sacado del problema. Escuché también a Dante Gebel, que para mí es una de las personas con más unción, y resulta que lo que él decía en ese momento para mí fue más que terapia, más que un psicólogo, más que ir a eso, como a contar mis problemas. Encontré en sus prédicas y en muchos otros que me guían, porque en el fondo todos apuntan a lo mismo, a creer. Es como la comedia, cada quien escoge con qué hace reír, y cada líder, cada pastor escoge cómo lleva a esas personas a creer en Dios. Pero no me he vuelto a congregar, pero trato de mantener un hábito de lectura y de oración con mis hijas. Y si Dios te dijera, mira, a través de la lectura, a través de la comunicación que tienes con tus hijas, es bueno que vuelvas a la iglesia, congrégate, hay comunidad, todo esto, ¿cómo te gustaría que fuera esa iglesia? Pues yo creo que la iglesia perfecta no existe, pero donde uno tenga paz, donde uno tenga tranquilidad, donde lo que le están diciendo a uno lo eduque y lo edifique, ahí está Dios.
no necesita que sea una iglesia grande, que esa es la otra cosa. O sea, hay iglesias tan grandes y he pasado por muchas. En Bogotá he visto muchísima gente haciendo fila para la congregación y entiendo que la gente necesite de Dios y necesitamos todos de Dios. Pero Él es tan grandioso que nos puede poner en el lugar adecuado cuando Él diga, cuando uno disponga su corazón. Aparte del dolor, que es una cosa tremenda, un divorcio, el hecho de decir que perdiste a tu familia y todo esto, ¿qué aprendiste de eso? A que la tranquilidad no es negociable. O sea, uno no se casa para divorciarse, Claro, pero si hay muchas diferencias y si uno definitivamente entiende que esa otra persona quiere otras cosas que yo no las puedo dar y que yo quiero otras cosas y que esa persona no me puede dar, pues lo mejor es seguir cada quien por su camino siempre y cuando siendo una mejor versión de sí mismo. Entendí un poco lo que es la responsabilidad afectiva, pero podría decirte, y esto no me da pena, de esos 18 años y de esa relación, yo me quedé con lo mejor, que son mis dos hijas, porque ellas son las que están conmigo para arriba y para abajo, subimos, hace poquito peleamos y discutimos y volvemos y nos encontramos y creo que esa relación está basada en lo que yo te decía de, bueno, ¿qué hago acá? ¿Cómo les digo a ellas que lo correcto es hacer las cosas con el corazón? Entonces agradezco que haya sido una etapa. Si me hubieras entrevistado hace 2 años y medio, claro. esto había sido un mar de lágrimas Wow. porque el mar de dolor que tuve que pasar y asimilar, el luto, fue más fuerte que cuando me diagnosticaron cáncer y que cuando mi mamá falleció. Tremendo. Porque fue la pérdida de los sueños, de la construcción. Además, salimos en muy mala onda. O sea, Sí. de pronto ella lo llevó a un extremo un poco más complicado. Yo lo hubiera resuelto de otra manera, pero traté siempre de ser correcto porque tenía 2 niñas mirando a ver qué es lo que va a hacer mi papá en esta situación. Entonces, lo más complicado y lo que más aprendí es a estar tranquilo. La tranquilidad y la paz espiritual y emocional no son negociables. Uno no puede cambiar paz y tranquilidad por compañía. Y te lo pregunto porque, infortunadamente, no solamente pasa afuera, también pasa dentro del ministerio, como cristianos. Hay pastores divorciándose, Claro. hay líderes divorciándose, hay mucha gente pasando esos procesos. ¿Qué te ayudó a ti para poder superar ese duelo? ¿Qué herramientas usaste? ¿Dónde te metiste? Bueno, además del humor, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que intenté hacer lo correcto cuando quizás ya era un poco tarde para la relación, pero siempre fue como, ¿qué hago? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer para que eso que estás haciendo no sea tan difícil? Entonces tuve que desprenderme de mucho ego, de mucho dolor, pasamos por la etapa del odio, de querer destrozarnos, pasamos por todo eso y al final siempre estaba como, tuve que soltar la culpa. Claro. Es que uno no tiene la culpa de que alguien no quiera estar con uno. Si esa persona no quiere, lo mejor que uno puede hacer es como, bueno, dale tú, sigue adelante, tratemos de ser amigos. Si no se puede, como en mi caso, no seamos amigos, tampoco seamos enemigos. Y creo que en ese momento ella está tranquila, yo estoy lo más tranquilo posible, pero siento que lo que me dio paz fue entender que tenía que pasar. Claro. No era la voluntad de Dios que estuviéramos separados, pero era lo mejor para nosotros. Entonces, sacar la cabeza lo más dignamente posible del problema y seguir, continuar. Hay una palabra de avanza, avanza, aunque está un mar ahí que está a punto de ahogar y atrás una cantidad de manes que le van a dar el piso como el faraón, avance, crea, confíe. Claro. Eso fue lo que me sacó adelante. Y en el proceso de cáncer, y también lo traigo a colación porque posiblemente hay muchos que nos están viendo, están pasando por una situación de salud difícil. ¿Qué usaste? ¿Tenías conversaciones con Dios? ¿Cómo manejabas esa situación tan compleja? Lo primero que viene a la cabeza cuando a uno le dan un diagnóstico es hasta aquí fue, o sea, ya, chao. Claro. Chao, ya no hay más. Mi mamá acababa de entrar a la última etapa de su cáncer terminal y siento que fue como cuando le entregan a uno el testimonio en la carrera, como siga usted a ver hasta dónde llega. Sí. Mis hermanos también pasaron por un luto fuertísimo porque mi mamá se estaba yendo, ella fallece sin saber que yo estaba con cáncer. Entonces sí hubo mucho cuestionamiento de, ¿pero por qué? O sea, ¿qué hice? ¿Qué he hecho yo para merecer un cáncer? En el primer momento fue como la duda. Nunca renegué, nunca le dije, pero a mí no me vuelva a hablar. No, al contrario, creo que me aferré mucho más porque fue una oportunidad para hacer de una adversidad un testimonio fuerte y que la gente pudiera ver que a través de la comedia
sí se puede sanar uno porque la risa sana. Claro. Es una terapia que apliqué en mi propio proceso. Había que reírme del cáncer, había que escribir, había que renovar el material y al final me di cuenta que lo más importante cuando estás en un proceso de estos es el ánimo. Ajá. Es que si uno quiere dar la pelea, la da. Pero si te vas a rendir y te dejas, el cáncer avanza demasiado rápido. Claro. Es una pelea contra el tiempo. Claro. No digo que todos los cánceres sean curables, pero la actitud que le pongas al proceso sí es vital, es fundamental. Y si lo puedes hacer sonriendo y agradeciendo, creo que es mejor la pelea. Buenísimo. Has hecho cine. Ahora me contaste que también estás en un tema con Amazon. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de ello. Los proyectos, gracias a Dios, no han faltado. Siempre hay un techo espiritual que uno se pone. Por ejemplo, cuando estaba en Caracol, el salto que di al salirme de ese canal fue de fe, Claro. porque no había más espacios para hacer humor. ¿Dónde trabaja? ¿Quién le da a uno trabajo como humorista si no es un canal o el otro? Que O el otro. en Colombia son dos, no hay más espacios para hacer humor. Entonces, gracias a Dios, llegó el tiempo de las plataformas. Y mira que la primera propuesta que hice me la compraron porque era sin Rogelio y era sobre el cáncer. Se llama ¿Por qué a mí? Porque esa fue la primera pregunta que hice. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué no a mi hermano? Entonces, pues sí, es verdad. Bueno, pues, ¿qué hice? Mi papá está más jodido que yo. Entonces me pusieron cuidado y dijeron, pero sin Rogelio. Yo sí, yo quiero decirle a la gente que a pesar de los problemas hay que seguir sonriendo. Esto es algo que digo en el show, hay que aprender a agradecer más y a quejarse menos. Es que vivimos quejándonos de todo, del clima, de los huecos, del alcalde, del presidente, del sueldo, de la empresa, de Dios. Nos quejamos de todo, de todo. Y nadie agradece, bueno, hoy abrí los ojos, me puede comer un arroz con huevo, porque en la quimio, que estaba quedando yo así como su merced. Gracias. Porque, no, pues, o sea, no, sin, es que eso se cae. Por lo menos lo suyo es natural. Es verdad. Imagínese uno verse así y no poder comerse un arroz con huevo, tomarse yo un sí café. puedo comerme un arroz con huevo. Eso es muy importante. Hay que agradecer. Poder agradecer eso me lo enseñó no el cáncer, sino el proceso. Claro. En el show también cuento que depende de la forma en que tú asumas los problemas. Por ejemplo, yo encontré, digamos, cosas positivas de tener cáncer. Claro. Yo cuento y digo, por lo menos no deja pelos en el jabón. Eso es importante. Sí. Hace un filtro con los amigos hipócritas, porque se empiezan a alejar. Claro. Ellos creen que el cáncer es contagioso. Oh o simplemente, ay, ese man ya como que va a estirar la pata, ¿ya para qué? Claro. Fortaleces la fe en Dios. Le pierdes el miedo al dolor y a la muerte. Claro. Wow. Son cosas positivas. Qué horrible es vivir con el miedo a la muerte. Sí. O qué horrible es tenerle miedo al dolor. No, hay dolor, venga pues, ¿cómo es el dolor? Porque el dolor nos recuerda que estamos vivos. Ajá. El día que deje de sentir dolor o angustia, preocúpese. Claro. No porque esté feliz, sino que el ser humano nace llorando. Porque duele, la existencia duele. Y esa existencia sin Dios es muy vacía. Wow. Tremendo. Te encuentran en todas las plataformas digitales. Hassam, así te encuentran. Estoy como oficial Hassam en plataformas, sí, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok también. Y estás haciendo presentaciones en diferentes lugares de Colombia, también fuera del país. Sí, gracias a Dios el trabajo nunca falta, donde hay actividades y ahorita estoy en gira nacional con el monólogo, Sí. terminé temporada en Casaé, Ajá. voy para Canadá, Australia, tengo Estados Unidos este año Buenísimo. otra vez, el año pasado estuvimos en Europa, he estado en los 5 continentes gracias a Dios haciendo, cosa que no hubiera logrado como profesor. Porque yo creo que la risa es una necesidad. Claro. Pero también deberíamos valorar más poder sonreír. Es un regalo de la naturaleza que el ser humano se pueda reír. Y si uno lo hace de los problemas, pues seguramente sale más rápido del mismo problema. Pues ha sido lindísimo hablar contigo, Hassam. Gracias por esa fe. Gracias por ese testimonio, por compartirlo con nosotros, con nuestra audiencia, por, pasarlo con humor, porque no todo el mundo se ríe de esas tremendas dificultades que has tenido que vivir, de ese desierto, pues por supuesto que conlleva un divorcio, de un cáncer. Es que no es nada fácil, no estamos hablando aquí de cualquier problemita. De una gripa. Exacto, no es una gripa, no es un resfriado por el cambio de clima en Bogotá, no. Es una cosa totalmente diferente. De verdad que es una bendición ya conocer más a fondo quién eres. Gracias. Fuera del disfraz.
¿Cuál es el personaje favorito del Que me fascine, no, es que cada personaje tiene una parte, una esencia de lo que yo le impregnaba a ellos. Rogelio Sí. tiene esa parte cruda y mordaz y humor cruel que utilizo, me encanta el humor Sí. cruel, es una forma muy elevada de hacer humor porque para hacer humor cruel sin herir a alguien es muy complicado, pero Claro. se puede, y el humor absurdo también. Próculo es una falla que tuve de no poder ser cantante, entonces el Ok. man produce sus discos, canta horrible, pero produce. Entonces cada personaje tiene un momento de mi vida, pero al que más le agradezco creo que es a Rogelio, Ok. porque gracias a él es que pues mi trabajo todavía Pero continúa. Rogelio tiene apellido, ¿no? Rogelio Pataquiva toca suche. Claro, Rogelio Pataquiva toca sushi. No lo puedo ni decir. No, es que es en inglés. Sí, es en inglés. Ah, ok, gracias. Roger Federer. Sigan a nuestro querido amigo Hassam en las plataformas digitales. Gracias, pues porque ustedes se conectan con nosotros y la idea es inspirarlos. La idea es mostrarles diferentes facetas, personajes interesantes, pues que también tienen y comparten nuestra fe. Tienen un estilo de vida y es esa relación linda que podemos tener con nuestro papá, Padre Celestial, que para él no hay nada imposible y nos lo demuestra cada día. Sí, cada día está ahí, solamente hay que creerle. Creer, Él está ahí. Mientras que Jesús está en su barca, no hay tormenta que lo pueda fregar. ¿Qué le dirías a esa gente que está alejada de Dios, que ha pasado muchos problemas, que se ha peleado con Dios, que no quiere saber ni de la iglesia, que no quiere saber de nada que tenga que ver con Dios? Es que no les puedo decir nada. O sea, lo que les puedo decir o lo que yo podría hacer es lo que he venido haciendo con mis hijas. Sí. Mis hijas, por su juventud, tienen otra forma de ver el mundo. Pero yo estoy tan seguro que cuando Dios las llame y les diga, venga para acá, Sí. no hay forma en que ellas puedan negarse. Entonces, se van a demorar más renegando, sin creer o estando lejos de Dios. Si Él los ama y es mi testimonio, va a encontrar un momento allá en su vida. Solamente hay que estar preparado porque ojalá no sea muy tarde cuando uno decide abrirle la puerta. ¡Wow! Hassam, en este especial Resiliencia Bajo la Luz de CBC La Voz. Descarga nuestras aplicaciones. Gracias a todos los afiliados, más de 600 afiliados en diferentes países, 24 países donde podemos llevarles contenido que pues tiene valores y principios. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Este fue especial CBC La Voz, Resiliencia Bajo la Luz con mi querido amigo Hassam. Chao. Adiós. Ríanse.